Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la Espaillat número 86 de esta ciudad de La Romana. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco. Hoy es el último programa del mes, ya que este mes solo trae 30 días. Y hoy yo quiero culminar. Si ustedes me notan un poquito, estoy afectado de la gripe, esta gripe mala que anda. Si uno se le duerme es peor. Así que no se duerma, beba muchos líquidos, hidrátese y descanse. El cuerpo necesita descanso para poder echar fuera esta enfermedad, este virus. Bien, les estaba diciendo que durante toda la semana, durante todo el mes de abril, estuvimos hablando de la cruz y cómo la cruz ha afectado la vida o cómo afecta la vida del cristiano. Y alguien, al escuchar alguno de nuestros programas, me preguntó, pastor, ¿y por qué es tan importante la cruz para el cristiano? Y entonces yo voy a dar respuesta el día de hoy a la importancia de la cruz para el cristiano. Antes de entrar en este tema, permítame recordarle algunas informaciones importantes de la casa. Estamos en la Espaillat 86, entre la Duarte y la Eugenio Miranda, en esta ciudad de La Romana. Tenemos servicio los domingos a las 9 de la mañana, nuestra escuela bíblica, que los invitamos a todos. Estamos allí estudiando el Evangelio de Jesucristo. Luego a las 11 de la mañana tenemos nuestro servicio de acción de gracias al Señor. Los martes tenemos estudios bíblicos, verdades bíblicas se llama, donde estamos estudiando los reyes de Israel y de Judá. Los jueves tenemos servicios de alabanza y adoración al Señor. Y hoy jueves, último jueves del mes, tendremos un servicio especial dirigido por los niños de la casa. Bien, vamos a entrar en contexto. ¿Por qué la cruz resulta ser tan importante para el cristiano? Lo que pasa es que sin cruz no existiría el cristianismo. De hecho, el cristianismo, la base central del cristianismo, son dos cosas: la muerte en la cruz y la resurrección. Esas son las dos cosas que definen la vida cristiana o que definen el cristianismo como movimiento. La muerte en la cruz, que fue el inicio. Fíjense que no estoy hablando del nacimiento de Jesús, porque Jesús hubiera nacido en el mundo, hubiera sido un hombre grande, pero no muere en la cruz y no resucita al tercer día. Entonces no. Por eso el cristiano no está enfocado mucho en la celebración del nacimiento de Cristo, pero sí está enfocado en la resurrección de Cristo de los muertos, porque lo que hace diferente a Jesús de Nazaret, de Mahoma, de Buda, de Mani, de Zoroastro y de todos estos personajes históricos, es que Jesús muere en la cruz. Ninguno de ellos tuvo una muerte tan dura, tan violenta. Y esa muerte en la cruz fue por cada uno de los seres humanos. Eso es número uno. Número dos, muere, pero al tercer día resucita, como él había dicho que se levantaría al tercer día. Porque Cristo había dicho, voy a morir, me van a entregar, me van a matar. No es que ellos me van a matar, sino que yo doy mi vida, pero al tercer día la retomaré. Y Cristo retomó al tercer día y se levantó de los muertos. Y eso es lo que hace diferente al Evangelio. Por eso Pablo habla y dice que si Cristo no hubiera resucitado, entonces nosotros todo lo que haríamos sería vano. Vana sería nuestra fe, vana sería esta predicación, vana sería todo. Todo sería vano, estamos perdiendo el tiempo, dicho de otra manera. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces nosotros estaríamos perdiendo el tiempo. Aún hablando por estos micrófonos, estaríamos perdiendo el tiempo.
Pero todo esto inicia con la cruz, con la crucifixión. La crucifixión es un evento histórico, es una forma de castigo histórica que los romanos usaban para castigar sobre todo a aquellos que no estaban de acuerdo con el gobierno romano. Por lo tanto, la cruz, aparte de ser un evento histórico, también fue el centro del plan de Dios. Porque la Biblia así lo dice en el libro de Primera de Corintios. Dios puso en la cruz la sabiduría del hombre, la sabiduría de él, para que el hombre mirara a la sabiduría de Dios y sea salvo, creyera y sea salvo. Pero aparte de eso también clavó nuestros pecados en la cruz del Calvario para que nosotros no... el apóstol Pablo lo dice mejor, dice clavó el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros, que nos hundía, que nos alejaba de Dios. Sin embargo, Cristo la tomó, la clavó allí para que nosotros al mirar allí veamos nuestros pecados y recibiéramos su justicia. Porque eso es lo que hace la cruz. Yo he hablado antes de la doble imputación. Cuando venimos a Cristo, entregamos nuestra vida a Él y Él nos retorna, nosotros damos nuestra vida, Él quita nuestros pecados y nos da de su justicia. Eso es la doble imputación. Entonces, lo primero que hace el Señor en la cruz del Calvario es que, lo primero que hace Dios es que nos provee expiación por los pecados. Y esa es una de las cosas importantes de la cruz. Nuestros pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario, como lo dice Isaías 53:5, cuando dice que Él fue herido por nuestras rebeliones. Lo que nos tocaba a nosotros sufrir en la cruz, Cristo lo sufrió. Lo segundo es Juan, capítulo 1, versículo 29, dice que he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Él fue a la cruz para que nosotros hoy pudiéramos vivir alejados del pecado, para que nosotros hoy no pequemos. Atención con esto. Cristo fue a la cruz para que nosotros no pequemos. Y cuando hablo de no pequemos, me refiero al sentido de que ahora no vivimos para el pecado, no nos regodeamos en el pecado, nuestro objetivo no es el pecado, nuestra meta no es el pecado. Ahora nuestra mirada está puesta en Cristo, en su sacrificio, y vivimos para Él y no para el pecado. Eso es lo primero. Lo segundo es que la cruz también, en la cruz Dios manifestó su justicia, como lo dice Romanos 3, 25 y 26, que dice que Cristo fue a la cruz para manifestar su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Y entonces ahí entra la doble imputación que le estaba hablando. Cristo recibe, cuando nosotros miramos a la cruz y vemos la gloria de Dios en la cruz y Dios nos revela su plan en la cruz, entonces entregamos a Él todos nuestros pecados, como dice el Señor, trae a mí tus cargas que yo te voy a hacer descansar. Y toda esa carga de pecado, de pecados ancestrales, de pecados cometidos, de pecados no cometidos, de pecado de pensamiento, de pecado de acción, todos esos pecados son entregados a Cristo, el cual los clava en la cruz, y entonces Él nos da su justicia, nos justifica, para que nosotros de aquí en adelante, después de aceptar a Cristo en adelante, no seamos reconocidos como pecadores, sino como justos. Y eso es importante que el pueblo cristiano lo entienda. De aquí en adelante no somos reconocidos como pecadores como los demás que no conocen a Cristo, sino que ahora somos reconocidos como justos. ¿Por qué, pastor, soy reconocido como justo? Porque Cristo quitó mis pecados y me dio su justicia. Es simplemente por eso. No es porque ya yo no cometo falta, no, ya yo no vivo para esas faltas. Ya yo no vivo para regodearme y enorgullecerme y sentir placer por el pecado. Ya no hago eso, eso lo hacía antes de conocer a Cristo. Ahora vivo para la justicia de Dios. Y si vivo, vivo para Él. Y si camino, camino para Él. Y si respiro, respiro para Él. Porque de Él soy. Entonces, de aquí en adelante, una persona que acepta a Cristo ya no es reconocido como pecador, como hijo de pecado, como hijo del diablo, sino que ahora es reconocido como hijo de Dios y es reconocido como justo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque Él es el que justifica, dice Romano.
Inmediatamente llegamos a Cristo, somos justificados. Entonces ya nadie me puede señalar, tú eres un pecador. No, yo no soy un pecador, yo soy un justo. Perdóname, pero la Biblia que tú estás leyendo no es la que yo estoy leyendo. Tú estás señalando a pecador a alguien que ya entregó sus pecados, que fueron clavados en la cruz del Calvario y que ahora no vive para el pecado, sino que vive para el Señor. Por lo tanto, ni la Biblia me llama a mí pecador, me llama justo. Pablo, hablando de los corintios, escribiéndole a los corintios, no le dicen los pecadores de los corintios, le dice los llamados a ser santos. Los llamados a ser santos. Por lo tanto, hoy yo soy justo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, esa es la segunda parte importante que quiero destacar, que Dios manifestó su justicia en la cruz. Otra cosa que Dios hizo en la cruz, y estoy dando explicación a la importancia de la cruz en la vida cristiana, es que Dios reveló su amor supremo. La cruz es la mayor demostración del amor de Dios, hermanos. No es porque Él te sane, no es porque Él te libere, no. La cruz fue la mayor demostración del amor de Dios porque Él entregó a su Hijo amado para que muriera por nosotros que estábamos descarriados. Nosotros somos el Hijo pródigo y Él está dándolo todo para que el Hijo pródigo vuelva a Él. Y aquí la importancia de la parábola del Hijo pródigo no es el Hijo pródigo. No, Él no es el importante es el Padre amoroso que sigue con los brazos abiertos y gozándose de que el hijo que se había perdido, que se había descarriado, vuelve a Él. Entonces Dios revela su amor, como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, su Hijo Cristo murió en nuestro lugar. Y al morir en nuestro lugar, ya la muerte que era para nosotros no recae sobre nosotros, sino que recayó sobre el Hijo amado de Dios, para que yo viva en la justicia de Dios. Cuarta cosa que nos muestra la cruz es que con la cruz el hombre fue reconciliado. Dos puntos aquí. Primero, el hombre se reconcilia consigo mismo. Y segundo, el hombre es reconciliado con Dios a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y algunos se preguntarán, pastor, ¿cómo que el hombre se reconcilia consigo mismo? Sí, porque el hombre que está lleno de pecado no tiene esa mentalidad, por llamarlo de alguna manera, no puede racionalizar correctamente las cosas, no puede hacer introspección, porque se está regodeando de sus pecados y pretende y él piensa que está bien. El que engaña a su esposa, él cree que está bien. Y entonces va a jalar hacia sí aquellos que son como él. El engañador, el violador del pacto, el mentiroso se va a juntar con mentirosos. El cobarde se va a juntar con cobarde. El adúltero va a buscar adúlteros que justifiquen su adulterio. Porque desde que el adúltero se junta con alguien que no es adúltero y le dice, eso que tú estás haciendo no está bien, él no le gusta juntarse con esa persona y se va a ir de ahí, hermano. Y usted lo sabe eso. Y todos nosotros que hemos trabajado con gente adúltera, cuando le decimos, a Dios no le agrada eso que estás haciendo, eso está mal. Ellos no quieren volver a juntarse con nosotros porque ahí viene tú y tú con tu santidad. Pero hay que decírselo. Entonces, un abismo jala a otro abismo. Al son de las cascadas. Hay un dicho que dice que la mediocridad busca compañía. Entonces, siempre vamos a traer hacia nosotros los que son como nosotros. Entonces, a alguien que sea pecador va a traer hacia sí a los pecadores como él. Entonces, Dios sigue reconciliando con la cruz al hombre, para que el hombre se reconcilie con Dios y que el hombre se reconcilie consigo mismo. ¿Y cómo se reconcilia consigo mismo? Cuando ve dentro de él y ve lo malo que es, y ve lo pecador que es, y ve en la oscuridad en la que está, es la única manera de él entender que necesita ser salvado, que necesita luz. Y ahí es donde entra Jesús, ahí es donde entra la cruz para separar esas tinieblas que hay en el corazón, que ya el hombre entendió. Esas tinieblas que hay en el corazón del hombre, que ya el hombre entendió que no están bien, que no está bien, y entonces separarla y
pueda entregársela a Cristo. Como dice Colosenses 1:20, que dice, y por medio de Él, por medio de Cristo, Dios quiso reconciliar consigo, con Él, todas las cosas. Pero también el hombre se reconcilia consigo mismo porque se da cuenta de lo malo, de lo perverso, de lo pecador, de lo adúltero, de lo fornicario, de lo mentiroso que es. Gloria a Dios. Quinta cosa que la cruz muestra su importancia es que Dios derrotó el poder del pecado, el poder de la muerte y el poder de Satanás. Cristo, cuando fue crucificado, Satanás pensó que había ganado, pero esa era la estocada final al enemigo. Porque si Satanás se imagina que Cristo se iba a levantar al tercer día y al levantarse tomaría consigo las llaves del infierno y de la muerte, Satanás pues ni hubiera intentado matar al Hijo de Dios. Por eso es que la cruz demuestra una victoria espiritual sobre todas las cosas. Como dice Colosenses 2:15, que dice que despojando a los principados, y a las potestades, los exhibió públicamente. En la cruz no solo se quedaron nuestros pecados y recibimos la justicia de Dios, sino que en la cruz quedaron también clavados y exhibidos públicamente el poder de las tinieblas y los despoja. Cristo los despoja con su muerte vicaria en la cruz, con su resurrección, despoja al enemigo del poder, despoja a los principados y a las potestades del poder. Por eso en Filipenses dice que toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra tiene que doblarse ante Cristo, ante el Cordero que fue inmolado. ¿Por qué? Porque Él se levantó victorioso. Y todas las potestades espirituales, cuando ven a Cristo, tienen que doblar sus rodillas. Y por eso cuando nosotros mencionamos el nombre de Cristo, las potestades espirituales prestan atención y obedecen. Gloria a Dios. Porque es que Cristo lo que hizo fue algo que sobrepasa el entendimiento humano en la cruz del Calvario. Entonces, Dios derrota al poder del pecado, al poder de la muerte y al poder de Satanás con el sacrificio de la cruz del Calvario. Y otra cosa también, en esta misma cita, en Colosenses, en 1 Corintios 15:55, ahí hay una exclamación hacia la muerte diciéndole, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Porque el aguijón de la muerte, el pecado, fue clavado en la cruz del Calvario y las potestades fueron exhibidas en la cruz del Calvario. Por esa razón, el cristiano, el que acepta a Cristo como Señor y Salvador y vive para Cristo, ya no muere. La muerte no tiene potestad sobre él, porque esa potestad fue exhibida en la cruz del Calvario. Ya la muerte no tiene poder ni potestad sobre mí. Ahora yo vivo para Cristo, camino con Cristo, soy totalmente de Él. Sexta cosa, mire cómo me he puesto totalmente congestionado. Esta gripe me tiene congestionado, pero quiero concluir. Me quedan todavía 6 minutos y quiero concluir. ¿Qué otra cosa? Dios en la cruz también inaugura un nuevo pacto. Y esto sí es importante. Jesús dijo, y este es el nuevo pacto en mi sangre. Es decir, yo tengo que padecer. Cuando Cristo muestra la copa, según Lucas 22, Él dijo que esa copa representa el nuevo pacto en su sangre. Y dice, y por vosotros es derramada, por vosotros es tomada. Por lo tanto, Cristo fue a la cruz del Calvario para establecer un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es en la sangre de Cristo. Y esa sangre es la que nos limpia a nosotros de pecado. El pueblo cristiano, con el auge y la sobreestimación que le hemos dado a la guerra espiritual, hemos tomado la sangre de Cristo para usarla en cosas que no deberíamos usarla. La Biblia no da ninguna referencia de que la sangre de Cristo deba ser tomada para reprender al diablo. El objetivo de la sangre de Cristo no es para eso.
El objetivo del derramamiento de sangre de Cristo en la cruz del Calvario fue para expiar, para limpiarnos a nosotros de pecado. El objetivo de la sangre derramada es para limpiarnos de pecado, como pasaba en el Antiguo Testamento en el tabernáculo, que se tomaba la sangre del cordero, se rociaba en el propiciatorio y entonces los pecados del pueblo eran perdonados. La sangre de Cristo derramada no es para reprender al diablo, no es para cubrir mi casa, no es para cubrir mis hijos, no es para cubrir mi vehículo, no es para cubrir a nadie. El objetivo de la sangre es que la sangre cubra para limpieza de pecado. De hecho, cuando oramos por alguien que quiera aceptar a Cristo como Salvador, es correcto decir, la sangre de Cristo te cubra para que tus pecados sean limpiados. Eso es lo correcto. Pero no, la sangre de Cristo te cubra para que el diablo se aleje. No. El objetivo de la sangre no es que el diablo se aleje. El objetivo de la sangre es que nos limpia de todo pecado. De hecho, hasta lo cantamos, hermano. Por la sangre, por la sangre. La sangre es la que limpia. La sangre me limpia de pecado. La sangre derramada me quita los pecados. Y llego a ser más blanco que la nieve. Llego a ser más blanco que el algodón. Por lo tanto, esa sangre derramada en la cruz inaugura el nuevo pacto. Y ninguna persona va a entrar al nuevo pacto si no es rociado, cubierto por la sangre de Cristo para que sus pecados sean perdonados. De hecho, cuando vemos a alguien que dice es cristiano y se regodea en el pecado, lo único que podemos pensar, la sangre de Cristo no te ha cubierto. No te ha cubierto, pero sigues pecando y sigues bañado en tus pecados y no eres blanco, esa raíz de pecado, ese residuo de pecado sigue en ti. Por lo tanto, vives para el pecado y no para el Señor. Si la sangre de Cristo hubiera sido derramada sobre ti, entonces ya serías limpio de pecado y estarías libre del pecado, del dominio y del poder del pecado. Por último, ya quiero cerrar con este punto, tengo 2 minutos. Con el sacrificio, con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, Dios lo que hace es abrir un nuevo camino a la vida eterna. Como dice Gálatas 2:20, que dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, como con Cristo yo estoy juntamente crucificado, ya mi camino se abre hacia la vida eterna y estoy caminando con Cristo. La cruz entonces no solo nos perdona, sino que también nos transforma. Y el objetivo de mirar a la cruz es para que haya transformación y el hombre entienda que ahora está Cristo o que Cristo estuvo en la cruz del Calvario, pero que te tocaba a ti. Realmente es eso. Entonces el creyente, cuando ve a la cruz, muere al pecado y vive para Dios. Y esa es la transformación, abre el camino hacia una nueva vida. Hay una transformación constante. En resumen, la cruz de Dios fue el castigo por el pecado, pero en esa cruz Dios muestra su amor y su misericordia. Dios hizo justicia en la cruz del Calvario. Dios ofrece perdón en la cruz del Calvario. Dios derrota el mal en la cruz del Calvario. Dios restaura la relación con el hombre en la cruz del Calvario. Y Dios nos da una nueva vida. Y si hemos recibido esa nueva vida de Dios, entonces debemos vivirla para Él y no para nuestros propios deseos. Yo vivo para Dios, voy donde Dios me mande, hago lo que Dios me diga, porque ahora vivo para Dios y no para los pecados. Bien, vamos a cerrar aquí porque el tiempo ya se nos vino encima. Antes quiero recordarle que estamos en YouTube, Mundo Cristiano IDP. Puede ir allí, darle a la campanita para que reciba nuestras notificaciones. Y ahí va a ver todos los videos que hemos subido los últimos 5 años. También estamos en Spotify, Mundo Cristiano IDP. Vaya allá, denle a la campanita para que también le lleguen las notificaciones. Me despido. Que la gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes, mis amados.